Hoy vamos a culminar el seminario. Como habíamos visto al principio, pues tiene tres grandes objetivos. El tercero, que es presentar en detalle el marco de referencia TOGAF y sus componentes. De todas maneras, ese detalle sigue siendo entre comillas, ¿no? Porque TOGAF es demasiado extenso. Sin embargo, pues vamos a tratar de dar una visión un poquito más detallada que los resúmenes que uno consigue a veces por allí, ¿no? Porque la idea es un poco ver cómo es que está conformado. Entonces, esta tercera sesión tiene que ver con la presentación del marco de referencia TOGAF. Y vamos a tener dos grupos de transparencia. Las primeras, que tienen que ver con la descripción de los elementos de TOGAF, y la otra, vamos a presentar el método ADN. Tal como dijimos en la clase pasada, o en la sesión pasada, pues esta es un marco de referencia para construir arquitecturas empresariales del Open Group, y que la primera versión pues surgió en el año 95-96 y la última versión vamos por el 2011, ¿no? Que fue la última revisión que se le hizo. La 2009 comenzó un poquito antes, la TOGAF 9.1, pero ya la versión oficial que salió, usted sabe que ellos siempre sacan revisiones, draft, y luego sí sacan oficialmente la versión, ¿no? Entonces en este caso pues es bien interesante porque justamente especifica muy bien a quién va dirigido, ¿no? Entonces este marco tiene tanto los conceptos como los métodos y la definición de las relaciones entre conceptos para poder que la audiencia, que es una de las cosas importantes allí, la pueda realmente explotar, pueda realmente utilizar ese marco o esa infraestructura tecnológica. Entonces va dirigida a arquitectos empresariales y arquitectos de negocios, arquitectos de tecnologías, arquitectos de sistemas y de datos, arquitectos de soluciones y cualquiera que sea responsable de la función de la arquitectura en una organización. O sea, un gerente, por ejemplo, especialista, puede leer el TOGAF y va a encontrar secciones de este documento que pueden servir. Entonces es bien interesante, como yo dije también, que al ser un marco abierto y al ser un estándar, no es el producto de 2 o 3 personas. Dice que han participado más de 300 profesionales en la definición de los lineamientos, en la revisión y validación de las fases de cada una de las etapas del método y de los conceptos que se tienen. Justamente como está trabajando con tecnología, pues cada cierto tiempo tiene sus revisiones. Entonces eso es bien interesante porque podemos pensar que las prácticas que se sugieren, los lineamientos que se dan son valederos. Aquí tenemos esta transparencia que me tomé de una de las digamos, presentaciones que hace TOGAF de manera general, pero me pareció muy interesante, ¿no? Porque fíjense que desde el año 93 se comenzó a hablar un poquito de hacer arquitecturas de acuerdo a las sugerencias de los clientes. Alguien decía que era una arquitectura, pero como yo dije al inicio, no es que se hablaba oficialmente de hagan una arquitectura empresarial, sino se empezó a hablar de arquitectura de sistemas de información que estuviera ajustado con la arquitectura del negocio. Y luego, por supuesto, se fue avanzando, ¿sí? El Departamento de Defensa también trabajó bastante allí en su versión de TAFIN, y luego, en el antecito del año 96, se publicó TOGAF, la primera publicación de TOGAF. Y en la medida que ha ido pasando el tiempo, pues se le han ido agregando algunos aspectos importantes. Por ejemplo, en el 2001 se habló ya de una empresa que tuviera escenarios de interoperabilidad, porque ya la necesidad iba hacia ese punto. Luego, en el 2002 ya había una versión que añadía muchísimo más detalles técnicos, y ya en la versión del 2006, que es la 8.11, fue una de las más utilizadas, porque justamente ya incluía no solamente los conceptos, los modelos, sino que además la gente se podía certificar especializado en TOGAF. Y ya hoy día pues vamos por la versión 9.1, que comenzó a trabajarse a partir del año 2009 y oficialmente salió en el 2011. Las diferencias entre uno y otro, bueno, normalmente lo más importante es que en la versión, a partir de la versión 9, había muchísimo más detalles para alinear los negocios con la tecnología. Iba más orientado a la alineación. No solamente construye, desarrolla la arquitectura, sino que además le vamos a dar tips para poderlo alinear con el negocio, hacerlo mucho más flexible. Y por supuesto, le dieron muchísimo más detalles al método. ¿Qué es lo importante
como yo dije, que es un cuadro muy completo porque está basado en Sackman. Spinwat era uno de los que hablaba de planeación estratégica de sistemas de información, el Departamento de Defensa, el DODAF, el FEAF y el del Departamento del Tesoro. Es decir que TOGAF, al ser parte de la práctica, tomó lo importante y se basó en algunos de los conceptos que ya estaban dados, por supuesto, inicialmente con TOGAF. La otra cosa interesante de TOGAF es que puede ser utilizado solo, como una guía completa con todos los conceptos, o puede ser utilizado parcialmente, es decir, se puede integrar con otros marcos. Por ejemplo, yo empiezo a trabajar con Sackman y puedo completar con TOGAF. Entonces, eso es interesante porque él es abierto también en ese sentido de las fases y de las etapas. Entonces, yo no necesariamente me amarro, y esa es una de las características importantes, es independiente de las técnicas, es independiente, simplemente dice haga. ¿Okay? Por supuesto que, como vamos a ver en las referencias, muchos de los diagramas y de las notaciones que se sugieren, pues ya están documentadas. Entonces normalmente dice, bueno, utilice UML, tal y cual diagrama para documentar tal cosa. Se sugiere, más no está amarrado. En términos generales, el marco se estructura con 9 componentes. Todos son complementarios. Tenemos el componente del primero, que es el método, que es el método ADM con sus guías. Es decir, este método tiene la fase, las entradas, las salidas de cada fase, dice cómo se comunican, pero además, para realizar cada una de las fases se han completado con algunos lineamientos, formularios, algunos elementos que van a permitir hacer y representar mejor el resultado de cada fase. Y luego tenemos el contenido de la arquitectura, es decir, cuáles son los conceptos que se manejan, porque justamente, como vamos a ver cuando veamos el método, hay enfoques. Por ejemplo, si yo voy a ver la arquitectura de datos, entonces me dice, mire, ese está basado en la revisión del repositorio de datos que tiene la organización. Es decir, da orientaciones hacia dónde hay que ir a mirar para buscar. Cuando uno va a levantar esa arquitectura base, o lo que ellos llaman el baseline. Entonces aquí hay un conjunto de conceptos agrupados, lo vamos a ver luego, de acuerdo a cada una de las facetas de la arquitectura, le dicen a uno más o menos hacia dónde se va a orientar. Por supuesto, esto lleva también a llevar una especie de repositorio que me va a permitir a mí guardar no solamente patrones, modelos que se han probado exitosos en alguna de las aplicaciones de TOGAF, sino que además TOGAF me dice a mí cuáles son los conjuntos de elementos que debo guardar y qué voy a hacer con ellos y cómo explotarlos, porque justamente como yo estoy haciendo un paso de una arquitectura actual a una arquitectura futura, en el interín desarrollo tengo un montón de arquitecturas de transición. Por lo tanto, es muy importante llevar un registro de lo que llevamos y para cada una de las facetas de la arquitectura. Por supuesto que para poder elaborar esto en base a estos conceptos, yo necesito los modelos de referencia, que son los que realmente me van a permitir clasificar, me van a orientar. Por supuesto, tal como se dice allí, esos modelos de referencia son complementarios. Yo pudiera utilizar un modelo de referencia de FEAF, por ejemplo, que se dice que es el más completo. Pero normalmente entonces cuando yo voy a ejecutar alguna actividad del ADM con algunos lineamientos, me baso en los conceptos que están aquí y busco una clasificación adecuada. Y luego eso lo guardo en el repositorio. Ya eso lo vamos a ver mucho más en detalle. Y la otra, que es la parte que lleva todo lo que son el registro de las capacidades de la arquitectura, viendo desde el punto de vista de las personas que necesito hasta el punto de vista tecnológico. Entonces, ¿cómo llevo todo ese contenido? Entonces, vamos a ver cómo se relacionan esos conceptos. Como vimos ayer, el martes, la visión de TOGAF pues va asociada con el documento oficial que ellos tienen. Entonces, bueno, un poco la relación entre todos estos componentes se puede ver a través de este diagrama. Y como yo dije, todo esto es TOGAF, que está aquí, todo esto es el negocio, estas dos que están aquí. Este va hacia la parte de lo que es la visión, hacia dónde quiere ir el negocio, y esta va hacia las capacidades actuales del negocio, pero que además con la arquitectura yo las voy a repotenciar y las voy a explotar. Entonces digamos que estas dos cosas son oficialmente del negocio, es el contexto de TOGAF. Si bien TOGAF
está dentro de una organización y trata de hacer que la organización conozca todo lo que tiene para que lo pueda explotar, pues normalmente lo que TOGAF proporciona pues va a hacer que se aprovechen mejor las capacidades y que la organización pueda pensar en ir hacia una visión futura. Eso me dice a mí que las arquitecturas no son estáticas. Yo digo, bueno, terminé esta arquitectura futura, ya la construí, aquí me quedé. No, es un trabajo que normalmente, como la visión, la organización está en un ambiente totalmente dinámico, por lo tanto siempre va a requerir alguna mejora, algún mantenimiento especial para ir progresando en pro de eso que la organización quiere alcanzar. Y por eso es que se utiliza, o digamos el uso esencial de TOGAF y de cualquier otro marco de arquitectura es la alineación o el alineamiento estratégico. Tal como se ve aquí, el documento oficial de TOGAF está constituido en 7 partes: la introducción, el método, las guías y las técnicas que ayudan a utilizar y adaptar el método, el marco de referencia de contenido, de todos los conceptos que maneja la arquitectura, el continuum de la empresa, es decir, todo el conjunto de datos y de elementos que se almacenan y las herramientas que permiten explotarlo, los modelos técnicos de referencia y de información y los modelos de la capacidad de la arquitectura. Esos numeritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 están por acá. Entonces fíjense, como explicamos el martes, normalmente cuando alguien decide que va a desarrollar una arquitectura, pues normalmente tiene que ver con la capacidad. Primero tenemos que ver cuál es la capacidad actual, ¿sí? Cuál es la cultura organizacional que se tiene para poder luego definir cómo es que vamos a mejorar esa capacidad actual hacia una futura luego que ya obviamente la arquitectura esté implantada e instalada. Para poder explotar estas capacidades pues existe el método que es el que me va a decir a mí cómo es que vamos a resolver cada uno de los problemas que tenemos para alcanzar la visión y cómo es que nosotros vamos a entregar esas soluciones que resuelven esos problemas para explotar la capacidad del negocio. El método va amarrado con todo lo que son los lineamientos que se han obtenido de la práctica y de las personas que han trabajado en TOGAF. Por supuesto que estos señores que practican aquí el ADM y las guías, pues tienen que basarse en un conjunto de conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos y cómo se relacionan esos conceptos? Y finalmente, todo lo que me va a permitir a mí llevar un repositorio de todo lo que se va obteniendo, tanto a nivel de la arquitectura base, la arquitectura futura y las arquitecturas de transición. Vamos a ver entonces cada uno de esos elementos en detalle. Aquí simplemente lo que estamos mostrando es qué contiene el estándar de TOGAF en cada una de esas partes, ¿no? Normalmente hay una introducción que dice que cómo es que se maneja TOGAF, cuáles son los conceptos centrales, porque esa es la otra cosa interesante. TOGAF tiene un marco, que es el que está aquí, que es el marco de contenido. Él tiene distintos tipos de conceptos, unos conceptos que ellos llaman conceptos nucleares o conceptos de base, el core concept, que son los conceptos que no deben faltar, y hay otros que son extensiones. En algunos casos estas extensiones han sido propuestas cuando se ha aplicado el marco en algún contexto industrial específico. Entonces en ese caso también voy a tener extensiones y voy a tener elementos particulares para algunas de las arquitecturas que están disponibles, pero que esencialmente se maneja el concepto. Aquí cada una de las descripciones en el documento pues me va a dar no solamente, por ejemplo en el caso de ADM, una descripción de cada una de las fases, todo es textual. Y esa es una de las cosas por las cuales yo quise dar este seminario, porque justamente todo es leído. Entonces, cuando uno ve los documentos, pues son sumamente extensos. Entonces, muchas veces uno se pierde. Y además, cuando uno va realmente a aplicar un marco, un método, entre más lee, más se da cuenta que hay cosas que hacer y entonces la manera como uno organiza el trabajo se hace más complicado. Entonces por eso es que yo quería dar un poco esa visión distinta de lo que es el método. Entonces como ven, pues aquí cada una de las partes está estructurada de acuerdo a su contenido. Vamos a ver entonces ahora sí en detalle cada uno. Por ejemplo, lo que se refiere a la parte del método, ¿ok? El método me va a describir cómo es que la empresa va a desarrollar su arquitectura empresarial. Entonces él tiene un conjunto de fases iterativas y normalmente esas fases iterativas van a desarrollar cada uno de los contenidos del marco de contenido. ¿Sí? Por eso es que hay esta intersección que está aquí.
Es decir, que los productos que elabora el método están contenidos en ese marco de referencia de conceptos. No hay nada que esté referenciado por el método que no esté definido aquí en el modelo. Y por eso es que se hace complejo. Voy a leer el método. Bueno, tengo que leer también el marco de contenido, porque ¿qué es esto que me está diciendo que haga? Entonces, por eso es que se hace algunas veces un poquito complejo. En lo que se refiere a la aplicación también y a la adaptabilidad, pues está lo que es la parte de los lineamientos que dicen cómo es y bajo qué circunstancias tal o cual actividad o elemento del método debe hacerse antes, hacerse después o no hacerse. Es decir, que está asociado directamente con lo que es la adaptación del método a un contexto de un proyecto particular. De acuerdo a eso, entonces, esta transparencia que también hemos visto, el método en términos generales, que a mí me hace acordar mucho del watch nuestro, ¿ok? Porque pues realmente es una buena manera de representar cómo las cosas se van a ejecutar. Fíjense que tenemos aquí una fase preliminar y luego tenemos un conjunto de fases que si uno las mira por secuencia A, B, C, D, pues pareciera que uno a partir de esa fase preliminar comienza yendo en el sentido de las manecillas del reloj. Lo interesante es que a nivel de las fases yo voy de manera secuencial, es decir, que normalmente yo a partir de esta arquitectura yo voy a darle datos a esta arquitectura para que trabaje. Es decir, que hay una dependencia entre cada una de esas fases que va construyendo cada una de las caras de la arquitectura. Pero esto va a depender de los requisitos que se establecieron para la arquitectura. Y esos requisitos se van a ir refinando, porque la otra cosa importante es que no es secuencial estricto. Normalmente es un proceso evolutivo. Si bien aquí en la fase preliminar se dice hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, esos requisitos se van a tomar aquí y se van a ir refinando en la medida que voy pasando. Es decir, que yo no paso una sola vez, yo voy a ir refinando esta arquitectura un conjunto de veces. Si lo vemos, aquí está la arquitectura que se va a ir definiendo. En la medida en que se van avanzando las fases, por ejemplo, vamos a la fase de oportunidades y soluciones, pudiera ocurrir que hay nuevos requerimientos o se detectan nuevos elementos que deben agregarse, por lo tanto, yo voy a refinar esto que tengo aquí. En la medida en que voy pasando, ya definí, vamos a imaginar que ya definí totalmente mi arquitectura futura, entonces vamos a ejecutar el plan de migración. Si recordamos el plan de migración cuando lo mencionamos, tiene que ver con el desarrollo de los proyectos individuales que van a permitir pasar de una arquitectura base a una arquitectura futura. Pero igualmente la organización no es estática, aquí pueden ocurrir cambios, nuevos requisitos, por lo tanto la parte de gestión de requisitos es la que va realmente a controlar lo que está ocurriendo en cada una de esas arquitecturas. Así que finalmente es un proceso totalmente iterativo y que va a ser adaptado a las necesidades de la organización. Por lo tanto, el método es una guía, no hay un procedimiento exacto de lo que se debe hacer. Y tampoco hay en ninguna parte del documento algo que me diga, mire, si usted se consigue tal cosa, entonces haga tal otra. No. ¿Ok? Y por eso es que ellos ofrecen la certificación. Sin embargo, a pesar de la certificación, lo que uno le puede dar en una certificación es conocer el marco a fondo, de manera que uno tiene todo lo que requiere para poder decir, adapto esto, adapto esto, adapto esto. Pero lo que ellos llaman el mapa de rutas, de cómo voy a ejecutar cada fase, es particular de cada proyecto, es particular de cada situación. Pero en todo caso, se puede pensar que este método o esta definición de guía de desarrollo es muy útil y es el centro de todas. O sea, si yo no logro aplicar el método, yo no voy a lograr construir todos los elementos que contiene la arquitectura y no voy a lograr, por supuesto, venir a definir todo lo que es la ventaja que va a tener la organización con la ejecución del método. La otra cosa importante y que tiene que ver justamente con esa adaptación es que yo puedo hacer la arquitectura con TOGAF que puede cubrir una parte de la organización o toda la organización. Entonces, dependiendo del proyecto que se abra o que se lance, una organización puede definir, a partir de una visión general, puedo definir capas o segmentos o fragmentos, o lo que ellos llaman así, landscape, que es lo que ellos llaman, para poder ir completando la arquitectura poco a poco. Es decir, yo puedo particionar esa arquitectura en partes.
Pero entonces justamente como todo lo que es global, que se va a partir en partes, pues normalmente uno tiene que definir cuáles son las restricciones, los lineamientos, los elementos que debe considerar cada una de esas capas o fragmentos de la arquitectura. Entonces a ese nivel, pues normalmente pues, se habla entonces de también hay una sección completa de adaptación, pero esa adaptación va enfocada justamente acá, a definir cuál es el alcance de la arquitectura, cuál es el nivel de profundidad. Fíjense que la profundidad tiene que ver es si yo voy a cubrir todos los dominios o voy a cubrir un solo dominio. Porque ha ocurrido, por ejemplo, que uno se consigue en organizaciones donde, por ejemplo, el dominio tecnológico está completo, pero los demás no están. Entonces pudiera ocurrir que yo tengo alguno de estos dominios más completo que otro. Entonces, bueno, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿De cuánto tiempo se dispone para poder hacer eso, esa arquitectura? Y por supuesto, ¿hacia dónde nos vamos a dedicar? Entonces, si lo vemos nosotros, fíjense que aquí está toda la organización que puede estar dividida en diferentes segmentos, ¿ok? Y que cada uno de esos segmentos pues, va a explotar las capacidades de la arquitectura que se tiene. Pero lo interesante de eso es que estamos solamente por esta cara, que serían dos caras, ¿ok? Vamos a ver ahora la profundidad, hasta dónde vamos a llegar. Mencionaba en los días anteriores que había experiencias de proyectos de arquitectura empresarial aquí en el país. Yo no sé si los conoce a detalle, como que me causa curiosidad. ¿Cuánto tiempo puede tomar hacer este tipo de... Bueno, mira, te puedo decir un poco de la experiencia que hemos tenido nosotros con algunas consultorías que hemos hecho. Y normalmente, dado que las organizaciones hoy día no tienen, digamos, esa documentación para uno establecer el baseline, siempre el diagnóstico y la definición del baseline toma su tiempo. Realmente yo no tengo datos de dedicarse totalmente al proyecto, ¿okay? Pero en los proyectos donde hemos dedicado parcialmente el tiempo a eso, pudiera uno pensar que en 6 meses, 9 meses está el documento que dice, este es el baseline, esto es lo que usted debe hacer. Como yo dije, hay recomendaciones para la arquitectura futura, con visión, con principios, etc. Pero hasta ahí. Luego, a partir de allí, la organización evalúa lo que se propone, se analizan esos escenarios, como vamos a ver luego en el ADN, y luego se decide si se va a implantar o no. Entonces solicitan el plan de migración completo. Allí todavía no está el plan de migración. No, allí están solamente recomendaciones y a partir de la escogencia de esas recomendaciones se hace el plan de migración, porque ellos son los que tienen que establecer las prioridades, ellos son los que tienen que establecer, por supuesto, también la parte presupuestaria. Entonces, la parte financiera. Entonces, una vez que eso está, se define el plan de migración y en el plan de migración sí se establecen los tiempos, se establece todo. Las experiencias pueden llegar hasta ese plan de migración. Ya llevar a ejecución ese plan de migración queda a nivel de la organización. Normalmente esos planes de migración lo hacemos a máximo 2 años, máximo. Si la organización tiene un baseline bastante bajo, ¿no? Es decir, si no tiene una arquitectura realmente hecha. Y con la lámina previa, bueno, según lo que estoy viendo en la guía de lo que es el bolsillo, que ahora voy a bajar en lo que es en español, no he podido bajar el 9.1 completo de lo que es inglés. Siempre que hacemos el ciclo completo, aquí siempre digamos, pensando, partimos del hecho de lo que a donde quiero llegar siempre y buscar esa línea base. ¿En dónde estoy? ¿Dónde estoy? Yo siempre quería que todo lo que nosotros hacemos es bajo la premisa de eso. Sí. Que siempre todo el trabajo aquí se centra en que yo debo tener claro hacia dónde quiero voy ir para allá para poder trabajar. Quiere decir que cada ciclo de esto, cada fase de lo que estamos aquí hablando, especialmente la BCT, porque son las tres pistas que podemos nosotros tener, están en función de esos dos escenarios para posiblemente empezar la transición como la voy a hacer, porque es el plan para lo que tenemos, ¿no? Exacto, sí, justamente es eso. O sea, yo pienso para dónde voy, pero para saber para dónde voy, cómo llegar a dónde voy, tengo que saber dónde estoy. Sí, perfecto. Ajá. Ok, entonces la otra parte, justamente que tiene que ver con esa adaptación que implica definir el alcance, la profundidad, el tiempo y los dominios que voy a desarrollar, pues existe también esa parte de lo que son las guías y las técnicas. Fíjense que es bien interesante, ¿no? Normalmente para cada una de las fases pudieran haber guías, formularios que me dicen que tengo que buscar y que tengo que llenar. Y hay técnicas que se proponen.
por ejemplo, para hacer el análisis de brecha se propone utilizar tal y cual técnica. Y ellos la proponen y tú la puedes encontrar entre los lineamientos que se ofrecen. Entonces, en ese caso, fíjense que ayudan no solamente a adaptarlo a diferentes escenarios y estilos de ejecución, cuántas iteraciones se requiere, a requisitos especiales, sino que además me proporciona técnicas que ayudan a realizar ciertas tareas. Por ejemplo, orienta en la definición de principios de la arquitectura, de cómo construir el caso de negocio, cómo hacer el análisis de brecha, cómo hacer el plan de migración, cómo gestionar riesgos. Pero fíjense que todos son orientaciones, no hay obligación, ¿okay? Pero el que quiere lo puede utilizar. Y la otra cosa importante es que también se tienen formularios o lo que uno llama los templates para los informes que se entregan. Porque justamente como es un trabajo que requiere actividad administrativa y actividad técnica, entonces ellos le dicen a uno cómo estructurar el documento que uno le entrega al cliente y cómo empotrar en ese documento cada uno de los modelos, diagramas o todo lo que realmente describe lo que la situación actual o futura de la organización. Por ejemplo, él me dice a mí cómo es que yo voy a presentarle al cliente la arquitectura futura. Entonces, eso vamos a ver, en la medida en que vayamos avanzando en el método, vamos a entrar en algunos enlaces que yo tengo de TOGAF, con los templates, con los artefactos, etc. Entonces, bueno, en términos de esos templates, bueno, eso será para mostrárselo, eso se lo muestro luego. Entonces, en este caso, fíjense que esos templates, en el caso del contenido, ellos me van a permitir a mí elaborar documentos y elaborar diagramas. Las técnicas me van a decir a mí cómo hacer una determinada tarea. Entonces, en términos generales, yo puedo conseguir en los lineamientos cómo es que de acuerdo a mi situación, cuántas iteraciones me convienen. Es decir, yo tengo una arquitectura futura, tengo una arquitectura actual, tengo el plan de migración que me va a decir en cuántas iteraciones voy a pasar de uno al otro, cuáles son las arquitecturas transitorias que voy a tener. Y eso me ayuda, no me dice exactamente, pero me ayuda a definir de acuerdo a la distancia, el análisis de brecha que yo consigo entre uno y otro, cuántas iteraciones necesito para pasar de uno al otro. Entonces eso es bien importante porque justamente me va a dar también lineamientos para decirme si yo dividí la arquitectura por secciones, por capas, por fragmentos, cómo es que tengo que hacer. Y sobre todo lo que se refiere, por ejemplo, lineamientos muy particulares para definir todo lo que es arquitecturas orientadas al servicio. Hay un lineamiento completo para eso y todo lo que se refiere a la seguridad. ¿Sí? Porque justamente esa es una de las cosas que más complican a los que están migrando una arquitectura actual hacia una arquitectura futura. No solamente se está buscando hoy día, lo que más se busca, orientación al servicio y garantizar la seguridad en todos los niveles. Porque normalmente en la mayoría de las empresas la seguridad se le deja a la parte técnica, se ponen los cortafuegos, se ponen un montón de cosas, pero se olvidan que la seguridad va en todos los niveles. La seguridad va a nivel de infraestructura, va a nivel de datos, va a nivel de aplicaciones y va incluso a nivel de acceso a los sistemas. Entonces muchas veces eso ya los lineamientos muestran cómo llevar a todos los dominios cada uno de esos prioridades o de esos elementos importantes, ¿no? Entonces en ese caso los lineamientos, aquí yo les tengo un ejemplo de lineamiento. Por ejemplo, fíjense que dice, aquí me está diciendo cuántos ciclos de ejecución necesito y cuánto énfasis debo hacer para las fases del método. Entonces en este caso, yo me disculpo porque está en inglés, pero yo pues pensé que era bastante largo para ponérmelo a traducir, ¿verdad? No se consigue, digamos, las últimas versiones en español. Pero pues aquí tratamos de subrayar, poner en negrita lo importante y tratamos de poner en azul hacia dónde uno se enfoca. Entonces, por ejemplo, fíjense que en la primera columna tenemos los ciclos de iteración en cada una de las fases. Fíjense que tengo el contexto de la arquitectura, la definición de la arquitectura, la planificación y la gobernabilidad. ¿Okay? Que serían en términos generales pasar por alguna de estas fases. La arquitectura contempla, como dijo Gustavo, todo lo que es la B, la C y la D. Y luego lo que es la planificación tiene que ver con la parte del análisis de las oportunidades y soluciones y todo lo que tiene que ver con la gobernabilidad y los cambios, que es la última parte. Entonces en ese caso, fíjense que aquí analizo el contexto. La primera iteración que se hace me va a llevar a definir la fase preliminar del método.
Es decir, donde yo voy a hacer énfasis en qué, cuáles son los principios que yo voy a regir la arquitectura que voy a hacer, cuál es la cobertura que va a tener a nivel organizacional esa arquitectura y cuál es la visión de esa arquitectura para los cuales se va a comprometer el proyecto. Esa es una de las cosas importantes. Entonces ese contexto, se analiza el contexto una sola iteración, ¿ok? Y a partir del entendimiento y la definición de la fase preliminar y la visión de la arquitectura, entonces yo voy a comenzar a definir la arquitectura base, la arquitectura futura y por supuesto las voy a ir refinando. Fíjense que aquí normalmente yo ya aquí definí hacia dónde voy, muy general, ¿ok? Yo quiero una arquitectura orientada a servicio que tenga tales y cuales cosas. Ok, muy bien, vamos entonces a ver cómo estamos nosotros. ¿Ok? Vamos a pasar por la arquitectura del negocio, la arquitectura de sistemas de información y la arquitectura de tecnologías. Pero estamos buscando ¿qué cosa? Definir lo que hay. ¿Ok? Yo voy a pasar por el método a nivel del negocio. ¿Qué hay? Normalmente uno no empieza por la fase A del negocio. Normalmente cuando uno está levantando información comienza por lo que tenga la organización, sea a nivel de sistemas de información, aplicaciones y datos, sea a nivel de infraestructura. Y a partir de ahí voy a ver eso que tengo que apoya del negocio. Entonces en ese caso es bien interesante porque yo voy a ir analizando y voy viendo, pero justamente como yo ya definí la visión, yo voy a mirar aquí qué es lo que yo tengo como oportunidad. ¿Ok? Vamos a suponer que ya hay algo de las aplicaciones que están desarrolladas con arquitectura orientada a servicio. Entonces eso es una oportunidad para explotar. ¿Okay? Entonces se va analizando y se va considerando justamente esos detalles que están aquí de manera muy general. Una vez que ya más o menos entendí estas tres, voy a pasar ahora a definir la futuro. Ya tengo la visión de la arquitectura que me va a orientar a decir, ok, ya sé para dónde voy. Entonces ahora voy a definir cuáles son esas arquitecturas finales a nivel de arquitectura de sistemas, de negocio y de tecnologías. Pero al mismo tiempo que la defino, la voy comparando con la arquitectura base. De manera que yo voy analizando y fíjense que aquí yo ya voy definiendo las brechas. Yo ya sé, aquí cuando yo voy definiendo la futura, yo ya sé qué me va faltando. ¿Okay? Y fíjense que apenas voy en la iteración 2. Es decir, una iteración defino base, una iteración defino futuro. Y luego, dependiendo del análisis de brecha, yo voy a determinar cuántas iteraciones necesito para realmente lograr definir una arquitectura que sea beneficiosa para la organización, que sea factible y que a nivel económico sea viable. Ahí no me dice cuántas, pero fíjense lo que me está diciendo. Estoy refinando la arquitectura futura en términos de la arquitectura base de acuerdo al análisis de datos. Fíjense que no me dice cuántas, pero ya de algún modo me está diciendo, mire, usted hace esto primero, y el método ADM es el que me va a orientar a hacer cada uno de estos elementos que está aquí. Una vez que ya se definió la arquitectura futura con las N iteraciones, entonces vamos a ver aquí el plan de transición. ¿Cómo es que vamos a pasar? ¿Okay? Entonces fíjense que la primera iteración que me dice, ¿okay? Me dice cómo es que yo voy a meter en el portafolio todos los elementos que me van a dar esas oportunidades de solución. Es decir, yo ya había mirado qué oportunidades tengo, qué soluciones o qué escenarios de solución tengo. Y por supuesto, eso es lo primero que voy a hacer. ¿Cuál es lo más factible y lo que más oportunidades tengo ahorita de hacer? ¿Okay? No es el que voy a invertir menos, probablemente eso va a depender de las prioridades de la organización. Y justamente a partir de allí, de esas oportunidades, ¿okay? Yo voy a definir cuál es el plan de iteración, cuántas iteraciones necesito para llevar a cabo ese elemento. Y justamente a partir de allí es que yo voy a comenzar a refinar el plan. ¿A partir de qué? A partir de la arquitectura de transición que yo voy a ir definiendo y ajustándolos a las oportunidades que el negocio me da. Fíjense que en este caso, lo que son los interesados de la organización participan mucho, porque las prioridades, las ventajas que me pudieran dar. Vamos a suponer que la organización me dice, estamos comprometidos totalmente, ese es un proyecto estratégico y hay que hacerlo. Entonces ya nosotros sabemos que financieramente, a nivel de personal, a nivel de todo, se va a poner todo lo que se necesita. Y la gente va a estar dedicada al 100%. Por ejemplo, en algunas de las experiencias que hemos tenido, la gente no está dedicada al 100%, sino son la misma gente que está allí trabajando, tiene también que hacer la migración.
Entonces ellos tienen que como dejar de lado ciertas actividades y muchas veces el día a día de la organización no lo permite. Entonces esas son cosas que hay que tomar en cuenta acá. Entonces si realmente es un proyecto de interés, ¿qué es lo que la organización me ofrece como compromiso para hacer? Una vez que ya está el plan de transición y que se comenzó a ejecutar, entonces el portafolio se está ejecutando, entonces vamos a ejercer el control, no solamente del plan de migración, sino de los cambios que puedan surgir. O sea, como vimos en el ADM, en la mitad están los requisitos. Entonces esos requisitos pueden cambiar. Pudiera ocurrir que alguna estrategia cambie, pudiera ocurrir que hubo un elemento que va a afectar la parte financiera a nivel negativo, por ejemplo, entonces hay que hacer algunos cambios, algunos ajustes en prioridades, en el portafolio de proyectos, etc. Entonces, ¿cómo se lleva además eso? Desde el punto de vista de contexto de proyecto, pero también desde el punto de vista de la arquitectura. Hay un cambio que afecta realmente a la arquitectura futura que se hizo. Este requerimiento, si se incluye, va a afectar aquí, aquí y aquí, ya a nivel de modelos, a nivel de diagramas. ¿Cuál es el impacto que tenemos? Entonces, todo eso se gestiona a nivel de la arquitectura y todo lo que son las fases de gobernabilidad y las fases de gestión de los cambios. Entonces, en ese caso, fíjense que él le va diciendo a uno cómo. Aquí está solo de general, pero si uno analiza muy en detalle esos lineamientos de adaptación, allí va a encontrar unos tips, pero no están puntualizados, uno tiene que leer. ¿Okay? Hay que leer para poder establecer. Eso a nivel general de lineamientos. A nivel de técnicas es bien interesante porque justamente el método me dice, bueno, uno dice, establezca los principios de la arquitectura. Y uno dice, bueno, principios, ¿qué son eso de principios? Entonces muchas veces uno no sabe. Entonces cuando uno dice principios son todos los elementos que van a reglamentar tanto la definición de los modelos de la arquitectura como la tecnología que yo voy a utilizar y las prioridades que se van a dar. Entonces son reglas que van a limitar el desarrollo. Entonces esas son una de las que yo les voy a mostrar porque esas son una de las cosas más importantes. Por ejemplo, si yo voy a tener técnicas para gestionar la relación con los interesados. Aquí hablamos de interesados, son los clientes, son los usuarios, son las personas de la organización que están desarrollando sistemas, son las personas que están encargadas de mantener la infraestructura, es decir, todo el que está involucrado en todas esas perspectivas. Por eso es que esa palabra stakeholders en inglés, muchas veces la gente lo traduce en español como stakeholders, no, son interesados participantes en el proyecto de manera activa o simplemente de manera esporádica. Pero son todos aquellos que tienen que ver algo con el proyecto de arquitectura. ¿Cómo lo gestiono? Por ejemplo, ¿cómo manejo los escenarios de negocios? Es decir, cuando se plantea una arquitectura futura hay que plantear escenarios. Inclusive, cuando se está analizando un problema en términos de situación problemática que fue la que dio inicio a establecer una arquitectura, uno tiene que analizar escenarios de situación problemática. Porque una cosa es lo que el cliente dice y otra cosa es lo que uno observa y analiza. Entonces, en ese caso, hay técnicas para cada uno de estos elementos que yo les menciono acá. Por ejemplo, la planificación basada en capacidades de tecnologías y del negocio, la gestión de riesgos, identificación de elementos de transformación a nivel de cambios organizacionales, cómo se determinan y se especifican los requisitos de interoperabilidad dentro de la organización, cómo se hace un plan de migración, y yo les tomé aquí, por ejemplo, lo del análisis de brecha, que es uno de los elementos importantes también que se analiza. Entonces, por ejemplo, para ese análisis de brecha, tenemos por aquí, se busca normalmente, ¿qué es lo que se hace? Fíjense que esa es una técnica que se está dando. Dice, ok, para el análisis de brecha, se busca inicialmente estudiar la arquitectura base y la futura DCA. Se establecen diferencias, ausencias, deficiencias y duplicidades. ¿Okay? Es decir, ya me está diciendo más o menos cómo tengo que hacer, qué tengo que buscar, lo que es distinto, lo que falta, lo que no está tan bien y por supuesto lo que está hecho doble, que muchas veces ocurre. Las organizaciones tienen a veces demasiada duplicidad de actividad. También se realiza para validar la arquitectura en desarrollo con la prevista, como futura, buscando lo que se pasó por alto, lo que se modificó o cambió y lo que accidentalmente se olvidó. Es decir, que esta técnica de análisis de brecha no solamente me mira entre la futura y la actual, sino en las arquitecturas de transición. Yo estoy en esta arquitectura y voy a pasar a esta, entonces vamos a validar si todo lo que esta arquitectura contenía se hizo o no se hizo. Muchas veces uno dice accidentalmente se olvidó, entre comillas se pudiera poner.
¿ok? Porque en principio si está bien planificado no se debería olvidar, ¿ok? Y esa gobernabilidad me va a permitir. Entonces, por ejemplo, esa técnica sugiere revisar posibles fuentes de brecha en las perspectivas. Por ejemplo, a nivel de negocio se revisan las personas, los procesos, la información y las herramientas. A nivel de datos se revisa disponibilidad de datos, duplicación, localización, existencia, si está creado, eliminado, activo, etc. A nivel de aplicaciones y tecnologías se revisa si está impactado, eliminado o requerido. Y para poder apoyar esas actividades se utilizan matrices cruzadas para determinar distancias. ¿Qué será eso de las matrices cruzadas? Yo tenía por aquí un material importante que tiene que ver aquí. ¿Estos son los templates? No. Tengo por aquí... Taniana, ¿puedes pararlo un momentito?